el triángulo de Pascal. ¿Cuáles son los prerequisitos del tema que nos ocupa? Empezamos. Tenemos que saber lo que es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica, ¿verdad?, que consta, como observáis ahí, de un coeficiente y una parte literal. Y un binomio es una suma de monomios. El 0 factorial vale 1. Si tenemos que calcular el factorial de otro número que no es el 0, se multiplica ese número descendiendo hasta llegar a la unidad. 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y eso nos da 120. Bueno, fijaros. Si en lugar del 5 tuvierais que multiplicar otro o calcular el factorial de otro número, pues análogamente. N sobre K. ¿Quién es N sobre K? Bueno, pues N sobre K es un número combinatorio que tiene de numerador N y de orden K. Ese número combinatorio representa las distintas formas que tenemos de obtener los subconjuntos de un conjunto dado. La forma de calcular N sobre K es la siguiente. Es el factorial del numerador, en este caso el numerador es N, partido por el factorial del orden, el orden es K, y por el factorial de la diferencia, que es N menos K. Bien, vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo tengo un conjunto de personas, Alberto, Beatriz, Carla y Darío, y quiero hacer grupos de 2 personas. ¿Cuántos grupos puedo hacer yo en total? Bueno, pues grupos de 2 personas puedo formar. Alberto, ahí lo tenéis, Alberto con Beatriz, Alberto con Carla, Alberto con Darío, Beatriz con Carla, Beatriz con Darío y Carla con Darío. Total nos salen 6. Los podemos calcular aplicando la fórmula que vimos anteriormente, que es 4 sobre 2. 4 sobre 2 es 4 factorial partido por 2 factorial y por 2 factorial. Y esto lo vamos a calcular rebajando el 4 factorial y nos quedaría 4 por 3 por 2 factorial partido por 2 factorial. Eliminamos un 2 factorial del numerador con otro 2 factorial del denominador. Nos quedarían 4 por 3 partido por 2, que serían 6. Bien, continuamos con los prerequisitos para este tema, porque este tema es importante, tiene algunos misterios y algunas cuestiones que son muy interesantes. Ahí tenéis. N sobre K es un número combinatorio igual a N sobre N menos K. Bueno, pues estos dos números combinatorios se dice que son complementarios y tienen el mismo valor. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo entendáis. Yo digo que 4 sobre 1 es lo mismo que 4 sobre 3. Eso lo vamos a ver después en el triángulo de Pascal. 4 sobre 1 es igual a 4 sobre 3, porque si sumáis los órdenes, el 1 más el 3, nos dan 4. Por tanto, vamos a calcular 4 sobre 1 para comprobarlo. Serían 4 factorial partido por 1 factorial por el factorial de la diferencia, que serían 4 menos 1. Y
Esto, si lo rebajamos el 4 factorial, nos queda 4 por 3 factorial, quitamos un 3 factorial con un 3 factorial y nos quedaría 4. Bien, ahora vamos a calcular 4 sobre 3. Y serían 4 factorial partido por 3 factorial por 1 factorial. Si rebajamos el numerador, nos quedarían 4 por 3 factorial, eliminamos un 3 factorial con un 3 factorial y nos queda también 4 partido por 1, ya sabéis que 1 factorial es 1, serían 4. Bien, ponemos otro ejemplo. 7 sobre 3 es igual a 7 sobre 4. Son dos números combinatorios complementarios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo numerador y la suma de los órdenes es igual al numerador. 3 más 4 nos da 7. Vamos a calcularlo para que veáis que nos dan el mismo resultado. 7 factorial partido por 3 factorial por 4 factorial. Rebajamos el 7 factorial hasta encontrarnos con 4 factorial. Bien, quitamos ese 4 factorial con este 4 factorial y nos queda que el 3 factorial, como sabéis, es 3 por 2 y por 1. Lo podéis quitar con el 6 y nos quedarían 35, porque 7 por 5 son 35. Vamos a calcular ahora 7 sobre 4. 7 sobre 4 serían 7 factorial partido por 4 factorial y por 3 factorial. Por definición de número combinatorio, como vimos anteriormente, rebajamos el 7 factorial hasta encontrarnos con el 4 factorial. Bien, 6, 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Quitamos un 4 factorial con un 4 factorial. Y el 3 factorial, que es 3 por 2 y por 1, que son 6, lo quitamos con el 6. Y nos quedan 7 por 5, 35. Por tanto, dos números combinatorios complementarios nos dan el mismo valor. Vamos con otra propiedad que es importante en el triángulo de Pascal. Todo número combinatorio se puede descomponer en suma de dos números combinatorios. Fijaros que el numerador tiene una unidad menos, es n-1 en los dos, y el orden, el del primero, coincide con el que nos den y el segundo es una unidad menos. Vamos a poner ahí un ejemplo para ver si lo entendemos. Mirad, este número combinatorio, el 5 sobre 2, se puede descomponer como 4 sobre 2 más 4 sobre 1. Ahí lo tenéis. Vamos a hacer el cálculo de 5 sobre 2, a ver lo que nos sale. Después calculamos 4 sobre 2 y después 4 sobre 1, a ver si realmente nos da el mismo resultado. 5 sobre 2 es 5 factorial partido por 2 factorial por 3 factorial, por definición de número combinatorio, ¿verdad? Y entonces, si rebajamos el numerador, nos quedan 5 por 4 por 3 factorial, eliminamos un 3 factorial con un 3 factorial, y nos quedan 5 por 4, 20, entre 2, 10. Bien, ahora vamos a calcular 4 sobre 2. Serían 4 factorial, por definición de número combinatorio, partido por 2 factorial, y el factorial de la diferencia, que serían 4 menos 2. Rebajamos el numerador hasta llegar al 2 factorial, eliminamos un 2 factorial con otro 2 factorial, y nos quedan 4 por 3, 12, entre 2, 6. Ahora vamos a calcular 4 sobre 1. Serían 4 factorial partido por 1 factorial por 3 factorial. Rebajo el factorial del numerador hasta encontrarme con el 3 factorial y me queda así. Elimino ese 3 factorial con ese 3 factorial y nos quedan 4. ¿Qué observo? Que 6 más 4 me da 10. Muy bien. Vamos a continuar. Y lo que nos vemos ahora es ¿qué es el triángulo de Pascal? Bueno, pues el triángulo de Pascal es una representación de los coeficientes binomiales ordenados en forma de triángulo. Bien,
Los coeficientes binomiales son el 0 sobre 0, en este caso el numerador y el orden del número combinatorio coinciden. Siguiente es 1 sobre 0 y 1 sobre 1, es decir, ponemos todos los números combinatorios del numerador 0, aquí todos los números combinatorios del numerador 1. Ahora vamos a poner todos los números combinatorios del numerador 2. Serían 2 sobre 0, siguiente sería 2 sobre 1, y el siguiente sería 2 sobre 2. Y ahora todos los números combinatorios del numerador 3. Sería 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2 y 3 sobre 3. ¿De acuerdo? Si ponemos los de numerador 4, serían 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 y 4 sobre 4. Bien. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros los vemos normalmente en los libros, nos aparece con las cantidades correspondientes a calcular 0 sobre 0. Como ya lo sabéis calcular, lo hemos visto en la explicación anterior, ahora vamos a poner el triángulo solamente con los números correspondientes al cálculo de estos números combinatorios, que en este caso sería de la forma siguiente. Nos aparecería un 1, porque 0 sobre 0 es 1. Aquí nos aparecería otro 1, ¿verdad? Ahí otro 1. Aquí nos aparecería un 1. Aquí un 2. Aquí un 1. Un 1. Un 3. Un 3. Es decir, estamos calculando los números combinatorios de la tercera fila. La cuarta fila. La quinta fila, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Bien. Si ponemos la sexta fila. Bueno. Y ahora fijaros qué ocurre. Que en ese triángulo, toda esta fila, la fila lateral, vale 1. ¿Por qué? ¿Por qué vale 1? Primera cuestión o primer misterio, ¿no? Pues vale 1 porque os acordáis que era 0 sobre 0 y todos los números combinatorios que tienen de orden 0 vale 1. Este también sería el 1 sobre 0, que también vale 1. Este sería 2 sobre 0, el 3 sobre 0, 4 sobre 0, 5 sobre 0 y 6 sobre 0. Y todos estos que están en el otro lado del triángulo, esos también valen 1. ¿Por qué? Porque coincide el numerador con el orden. Este era 0 sobre 0. Siempre que coincida el numerador del número combinatorio con el orden vale 1. Este era el 1 sobre el 1. Entonces también vale 1. Este era el 2 sobre el 2. También vale 1. Y así sucesivamente con todos estos. Fijaros que en este triángulo, en el triángulo de Pascal, en esta fila que os estoy indicando, aparecen la serie de los números naturales. La siguiente fila, esta, aparecen los números triangulares. El 1, el 3, el 6, el 10 y el 15 son números triangulares, es decir, la forma que tienen es forma de triángulo. Bueno, ¿qué más misterio nos ofrece este triángulo de Pascal? Bueno, mirad una cosa que os voy a decir. En la fila 0 tendremos solo un elemento. En la fila 1 tenemos dos elementos, que son los números combinatorios que tienen denominador 1. Este sería el 1 sobre 0 y este sería el 1 sobre 1. En la fila 2 pues aparecen todos los números combinatorios que tienen denominador 2. Este sería el 2 sobre 0, 2 sobre 1 y 2 sobre 2. Así, ¿verdad? Con las siguientes filas, ¿no?
en esta fila última que os he puesto, la fila 4, pues se aparecen todos los números combinatorios de numerador 4. Sería 4 sobre 0, 4 sobre 1, 4 sobre 2, 4 sobre 3 y 4 sobre 4. ¿De acuerdo? Bien. Otra cuestión muy importante de este triángulo de Pascal, otro misterio, que no sé si lo sabéis, es el siguiente. Mirad, si yo trazo un eje que divida el triángulo en dos partes, los números que son simétricos respecto al eje son iguales. ¿Y por qué? Ahí está el misterio. ¿Por qué? Porque son complementarios. Mirad, este sería 1 sobre 0 y 1 sobre 0 es lo mismo que 1 sobre 1, por la propiedad que dijimos de los números combinatorios complementarios. Este es igual a este, el 3 es igual al 3, porque estamos en la fila 3, este sería 3 sobre 1, es lo mismo que 3 sobre 2. Son dos números combinatorios complementarios, por eso aquí os aparece un 3 y aquí os aparece otro 3. Es decir, todos los números simétricos respecto al eje, a este eje que hemos trazado, por la propiedad de los números complementarios, ese es el misterio, por la propiedad de los números complementarios, por eso son iguales. Y otra cuestión que vimos, que todo número combinatorio se podía descomponer como suma de dos números combinatorios. Y aquí lo observamos, por ejemplo, si yo cojo este, que es, estos serían los números combinatorios que tienen denominador 3, este sería 3 sobre 1. 3 sobre 1 se puede escribir como suma de dos números combinatorios, que sería el 2 sobre el 0 más el 2 sobre el 1. Bien, y eso lo podéis ver con cada número que aparece aquí, se puede escribir como suma de los dos que están encima de él. Bien, ¿pero por qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto? Bueno, porque la propiedad que hemos explicado de que todo número combinatorio se puede escribir como suma de dos números combinatorios. ¿De acuerdo? Que tienen el numerador una unidad menos, el orden del primero coincide y el segundo tiene una unidad menos. Bien, eso observarlo con todos. Por ejemplo, aquí el 10 se puede escribir como suma de 6 más 4. Bien, y así con todos. Otra propiedad importante del triángulo de Pascal es la siguiente, mirad. La fila 0 es, si sumáis los elementos de la fila 0, obtenéis, lo podéis escribir como 2 a la 0. Es decir, la fila 0 solo tiene un elemento, que es el 1. La fila 1 tiene dos elementos, que son el 1 y el 1. Si lo sumamos, lo podemos escribir como 2 elevado a la 1. Y esto se cumple para todas las filas. Mirad, la fila 2, que es 1 más 2 más 1, 1 más 2 más 1, se puede escribir como 2 elevado a 2, porque 1 más 2 más 1 son 4 y 2 a la 2 son 4. También lo podéis hacer con la fila 3, así con todas, se cumple con todas. Hay otra propiedad, otro misterio importante de este triángulo de Pascal, que no sé si lo sabéis, es que aquellas filas que empiezan por un elemento que es primo, que sea distinto del 1, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenéis el 3, pues el resto de los números de esa fila, excepto los unos, siempre son divisibles por el primo. Aquí, por ejemplo, lo veis con el 5. Si el 5 es un número primo, pues este número y ese número son múltiplos de él, excepto los unos, de los extremos. Bien, estos son misterios importantes del triángulo de Pascal. Ahora vamos a ver, aparte de lo que hemos visto hasta ahora, que en el triángulo de Pascal nos aparecen los números combinatorios en cada fila de un numerador que indica el número de la fila. Ahora vamos a aplicarlo al binomio de Newton. Mirad, el binomio de Newton lo sabemos que es
muy importante, consta de dos binomios, ¿no? Si yo quiero desarrollar a más b elevado a la cuarta, bueno, pues este binomio de Newton va a constar de una suma de monomios, todos van a tener grado 4. Y los coeficientes de esa suma los obtenemos cogiendo los números que nos aparecen en la fila 4 del triángulo de Pascal. Bien, entonces si lo ponemos ahí, el primer monomio sería 1a elevado a la cuarta b elevado a la 0. Fijaros que era el 1 en la fila 4, el primer elemento. El exponente de este monomio es 4, porque si sumáis 4 más 0, bien. El siguiente monomio sería el coeficiente el segundo número de esa fila, de la fila 4 era el 4, y la A, fijaros que tiene exponente una unidad menos, aquí hay un 4, aquí hay un 3, y la B un exponente más, pero la suma es 4. Veis que cada monomio del desarrollo del binomio de Newton es un monomio de grado 4, es decir, coincide con el exponente al que elevamos el binomio. Ahora sería 6 por a elevado a 2 b elevado a 2, fijaros que va bajando, 3, 2, y la b va creciendo, pero la suma del 2 más 2 es 4. Así, el siguiente 4 por a elevado a 1 b elevado a 3, y el siguiente que sería a elevado a 0 b elevado a 4. Observar que estos números, el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1, son los números que nos aparecían en la cuarta fila del triángulo de Pascal. Bien, si yo quiero desarrollarlo, bueno, si quiero hacemos estas operaciones, ya sabéis que b elevado a 0 es 1, por eso aquí me queda a elevado a la cuarta, y a elevado a 0 es 1, y por eso aquí me queda b elevado a la cuarta. Bien, y el siguiente sería, si yo lo aplico, el binomio de Newton, a menos b a la cuarta, bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer es transformar el menos b poniendo un más y un menos. Y aquí si aplicamos el binomio de Newton como hicimos antes, pues nos va a quedar así. 1 por a elevado a la cuarta menos b elevado a 0, o sea, el primer monomio, en este caso es la a elevado al exponente que nos pongan aquí, y la b elevado a 0, en este caso es menos b, tenéis ahí menos b, más 4 por a elevado al cubo menos b elevado a 1, que así, ¿verdad? Los vamos poniendo todos. Bien, aquí ahora si operamos, como menos b elevado a 0 es 1 y menos b elevado a 1 es menos b al cuadrado es lo mismo que b cuadrado, porque el exponente es par, y menos b al cubo es lo mismo que menos b, pues nos quedaría así. Y ahí lo tenéis, todo ya. Y esto es todo, amigos. Hasta la próxima.